Es complejo analizar lo que viene pasando con la economía argentina si uno no se detiene al menos un momento en qué pasa con el Fondo Monetario Internacional. ¿No? La relación entre la Argentina y el fondo sigue siendo un eje crucial para ver qué está pasando con la economía. Estamos en un momento también en el cual, digamos, la Argentina se le está acercando el final del acuerdo que tiene en vigencia. Ya, aunque no se diga tan abiertamente, hay negociaciones para ver cómo se renueva ese acuerdo, porque desde luego, recordamos, la Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario a nivel mundial. Con lo cual, es claro que así como para la Argentina es clave qué es lo que ocurre con el FMI, es también recíproco que el organismo necesita tener en claro cómo sigue la marcha de la economía argentina. Para hablar de todo esto, estamos con Héctor Torres, ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional y desde luego conocedor de lo que siempre queremos saber todos, de la letra chica, de lo que la Argentina ya tiene firmado y de lo que podría llegar a firmar. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Fernando, gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber tu foto. ¿Cómo estás viendo el tema del acuerdo que viene? Al gobierno no le gusta tal vez decir que está negociando, pero es cierto que ya lo está, digamos que a este acuerdo que firmó en su momento el gobierno anterior, ya le queda poco tiempo. Bueno, ¿qué ves para el acuerdo que viene? Yo creo que el fondo quiere un programa con la Argentina y la Argentina quiere un programa con el fondo. Lo que me parece que por el momento las desinteligencias son que están pensando en programas diferentes, yo creo. El fondo quiere seguramente un programa para ayudar a que el gobierno pueda implementar las reformas estructurales que se propone implementar. Reformas que exigen actividad legislativa y que normalmente, como todas las reformas estructurales, no tienen resultados económicos inmediatos. En lo inmediato en general tienen costos, incluso políticos, para tener resultados en el mediano plazo. Por eso hace falta el financiamiento ahí. Eso creo que es la aproximación del fondo. El gobierno me parece que lo que tiene es una urgencia diferente. Más allá de su intención de las reformas estructurales, la urgencia del gobierno es conseguir plata para poder levantar el cepo. Y eso me parece que está generando alguna desinteligencia. Para levantar el cepo hace falta armar reservas, tener reservas. Y además hace falta poder usarlas. Eso quiere decir que haría falta un programa importante, pero sobre todo con un desembolso inicial importante. Y el derecho de poder usarlo en el mercado de cambios para defender el peso, digamos, para comprar pesos en definitiva, a un tipo de cambio que todavía no está definido. Y que ciertamente no creo que pueda ser esto. Entonces, me parece que allí están las dudas por el momento. Yo creo que va a haber un nuevo programa, pero yo personalmente no creo que el fondo vaya en estas circunstancias a hacer un desembolso inicial importante. Han hablado de cifras de 10.000 millones de dólares, más de 10.000 millones de dólares inicial, como para que el Banco Central tenga una artillería de dólares listos para comprar pesos en el mercado interno. Creo que eso no va a pasar, y es más, creo que no debería pasar, porque si nosotros necesitamos tomar dinero del fondo, un acreedor preferencial, para usarlo para comprar pesos, creo que estamos haciendo las cosas mal. Bien, ahora, en ese caso, el fondo también debería llevar adelante un nuevo programa con la Argentina, sencillamente para acompañar su salida de la crisis, pero sin ayudarlo para salir del cepo. En ese caso, ¿qué expectativas habría para salir del cepo? Que también es una exigencia del propio Fondo Monetario. Bueno, el Fondo Monetario seguramente va a querer acompañar al gobierno. El fondo ya pidió una flexibilización del tipo de cambio. Más claro no puede ser. Sí. O sea, está claro que no está de acuerdo con el crawling peg del 2%, lo considera que
hay que cambiarlo, digamos. Es un tema muy sensible en el mercado, con lo cual no quiero expandirme de esto, pero está claro que ahí hay una diferencia. Y dudo que el fondo, por eso justamente, quiera dar un desembolso inicial importante para que el gobierno lo pueda usar en el mercado interno. Eso ya pasó en el 2018 y no salió bien. Digamos que yo escucho también las expectativas de que va a ganar Trump y que cuando Trump gane, en definitiva, va a hacer básicamente lo que quiera con el fondo. También me parece una expectativa desmedida. Primero, está basada en un supuesto, en 3 supuestos, digamos, que Trump gane, lo cual parece bastante probable, que lleguemos hasta enero o febrero o marzo, porque claro, Trump toma el gobierno si gana, recién a mediados de, no me acuerdo la fecha, pero es en enero, y seguramente va a llevar un tiempo antes de que nombre su equipo. Algunos del equipo necesitan, por ejemplo, el director en el fondo va a necesitar acuerdo del Senado, podría poner a alguien provisoriamente, pero digamos, va a pasar un tiempito. Y es un tiempito largo para la Argentina en este momento, ¿no? Ese es el segundo supuesto. Y el tercer supuesto es que el fondo va a hacer lo mismo que hizo en el 2018, que salió mal, es decir, un fuerte desembolso. Además, en un momento electoral, o sea, yo creo que eso no es difícil que pase, no digo que no va a pasar, porque no sé qué es lo que... Además, no coincido con la visión tan simplificada de que el fondo es como una agencia de Estados Unidos. Evidentemente Estados Unidos tiene una fuerte influencia en el fondo y no habría ninguna posibilidad de tener un programa si Estados Unidos se opone. Pero que Estados Unidos puede hacer lo que quiera con el fondo, me parece que ya lo hizo en el 2018, salió mal, Bien. dudo que lo pueda volver a hacer. Y tampoco ves, Héctor, si estoy leyendo bien lo que decís, tampoco ves un cambio tan grande por parte del gobierno argentino, en el sentido de que si la Argentina finalmente recibiera ese desembolso, vamos a suponer que consiguiera negociar eso, también podría pasar lo mismo que le pasó a Macri. También podría pasar que, llegado el año electoral, la necesidad de mejorar su situación en el Congreso, etcétera, etcétera, haga que el gobierno vuelva a tener debilidades en lo fiscal y ese desembolso no llegue a usarse para lo que debe usarse. Yo creo que dentro de todas las, digamos, las críticas que uno le puede hacer al estilo del gobierno, yo le creo al gobierno de que en realidad el déficit fiscal es algo no negociable. Yo no creo, no espero ver una cosa diferente del gobierno. Creo que eso es algo que es un cambio, si querés, cultural, llámalo, pero me parece que es una de las cosas más importantes que hemos conseguido. Yo no creo eso. Lo que sí veo es que evidentemente nosotros necesitamos volver al mercado de capitales, eso no hay ninguna duda. Y no creo que el camino más corto sea justamente conseguir un fuerte desembolso del fondo para levantar el cepo y usarlo en el mercado de cambios interno. Entre otras cosas, porque una de las cosas que pasó con Macri y es que cuando un país está muy endeudado con el fondo, los mercados no lo ven como una garantía de que en realidad van a recibir pagos. Si querés, no sé si tenés tiempo, te puedo contar una anécdota que a mí me sirvió mucho. Cuando en el 2018 se firmó el programa, yo tenía una reunión en Londres, viajé, me encontré con un ex colega del fondo que tenía un puesto muy importante en el fondo, muy importante. No era del directorio, era del staff, había sido jefe de gabinete de la directora general, en fin, un tipo muy valorado internamente, digamos, ¿no? Que empezó a trabajar, nada raro, en un banco de inversión en Londres. Me invitó a almorzar, estuvimos charlando, por supuesto, de la Argentina, y a mí me sorprendió que me dijo, a mis clientes les estoy sugiriendo que vendan lo antes posible todos los bonos argentinos. Y yo me quedé sorprendido y digo, pero ¿cómo? Si acabamos de firmar este programa enorme, es el momento, yo no le diría a nadie de vender, parece todo lo contrario.
Y él me dice, no, es que vos te olvidaste lo que pasó en Grecia. Eh, cuando, eh, cuando vos estás muy endeudado con un acreedor preferencial y no tenés para pagarle a todos, los no preferenciales van a ser los que van a pagar el pago. Ya pasó en Grecia y yo creo que es el momento de vender. Eso quiere decir que el dinero del fondo es como una medicina. Una dosis determinada tiene lo que se llama un efecto catalítico, atrae al mercado. El mercado mira y dice, bueno, si el fondo presta, debe ser porque están haciendo las cosas bien. Ahora, si es una sobredosis de ese dinero y te sobreendeudas con un acreedor preferencial, lo que tiene no es un efecto catalítico, es un efecto que llamamos de crowding out, es decir, asusta. Porque salvo que vos tengas una espalda grande, un gran bolsillo para pagarle a todos, al preferencial y a los no preferenciales, evidentemente alguien va a sufrir. Y al fondo no le vas a hacer una quita, ni le vas a hacer un default. Bien. De modo que hay un límite, no es un límite claro cuantitativamente dicho en ningún lado, pero demasiado de una cosa buena puede ser malo. Está claro. Lo último, Héctor, te llevo a lo más coyuntural, si se quiere. En el último Staff Report hubo varias quejas del fondo sobre medidas que el gobierno sigue llevando adelante. El crawling peg de 2% en el dólar oficial es una. La eliminación del dólar blend, que el gobierno, el FMI dijo abiertamente que tenía que terminar y el gobierno aseguró que la va a llevar adelante, digamos, y desde luego también la tasa positiva. El fondo dice hay que pagarle más, hay que remunerar más a los ahorros en pesos para que esa tasa venza la inflación y el gobierno todavía está lejos de eso. ¿Qué pasa con esos temas? ¿Qué pasa con esos temas que suenan menores, pero también son pedidos concretos del fondo que el gobierno argentino no cumple? Bueno, yo creo que el tema de terminar con el blend está muy ligado, evidentemente, con el tema de la flexibilización del tipo de cambio. No creo que sea un tema el de terminar con el blend ahora o postergarlo, no es un tema que me vaya a ser una ruptura con el fondo. De hecho, no es una condicionalidad de las que exigen si no cumplís un waiver. Es una meta estructural, digamos, pero yo creo que hay buena voluntad desde ese punto de vista y me parece que en el fondo hay mucha conciencia de que para salir del cepo necesitas evidentemente, bueno, primero necesitas un tipo de cambio flexible, yo creo. Probablemente no este tipo de cambio. Y a su vez, digamos, yo creo que hay mucha paciencia, hay mucha conciencia de que el gobierno tomó una situación extremadamente difícil, está haciendo un gran esfuerzo fiscal, algo que nadie hizo anteriormente, y evidentemente el fondo quiere apoyar. Ahora, hay esas pequeñas desinteligencias, yo creo que se van a planchar esas arrugas, no creo que sea algo demasiado difícil de arreglar, porque básicamente los dos quieren llegar al mismo lado. ¿Cuántas veces el fondo pidió justamente lo más elemental de poner las cuentas fiscales en orden? De eso no tengo ninguna duda. Me parece que vamos a llegar a un acuerdo. Lo que no sé es cómo va a ser el gobierno para levantar el cepo manteniendo el crawling peg. Esa parte yo verdaderamente no la entiendo. Me parece que es un error meterse en una especie de chaleco de fuerza o una ratonera en la cual vos decís voy a mantener esto, en la expectativa de que la inflación baje por debajo del 2%, ojalá sea así, pero la verdad que yo preferiría un tipo de cambio más flexible, aunque eso puede implicar algunas décimas más de inflación. Me parece que es más realista eso que ir a un posible problema de balanza de pago. Está muy claro. Muchas gracias, Héctor, por este tiempo y sobre todo me queda rebotando esa reflexión. Ojo con tener demasiado FMI, que eso también puede ser demasiada medicina y puede ser malo. Muchas gracias por este contacto. Al contrario, Fernando, gracias a vos. Héctor.